Frente a ese mojón, las quijadas de un caballo y una piña. Y entonces, ese que dice a mis espaldas, buen camino. John afirma desde su camiseta de color naranja lo siguiente: soy amigo personal de Martín B. Y algo eso, manifiestamente, subjetivante. Pero si, como dice Pavel Florensky, un filósofo que murió ejecutado por el régimen soviético tras haber pasado varios años confinado en el Gulag, si cuando leas esos libros no entiendes algo, no te desanimes. Ya lo entenderás a su debido tiempo. La belleza no es una que pueda penetrarse de inmediato, o mejor dicho, se puede penetrar de inmediato, pero después de haber permanecido a su lado durante un tiempo, y una vez que se ha desencadenado en el alma cierto tipo de proceso que ensamble de manera orgánica los elementos asimilados progresivamente. El descenso es por asfalto, un continuo de asfalto, este camino que John y yo ahora hemos iniciado juntos. ¿Tú has visto pasar a Claudia S?, me pregunta él. No, le digo, imagino que se me ha puesto rostro de estupefacto porque ha nombrado justo a la única mujer del mundo de la que Berg me ha confesado que ha llegado a sentirse enamorado. Yo, me afirma John, es que he coincidido con ella en Castroverde, pero desde ahí no he vuelto a verla. Y que será cuando me anime a preguntarle si su camiseta significa lo que creo, que sí, me confirma. Pero él quiere asegurarse, antes de seguir adelante y como es lógico, si sé de lo que estamos hablando y si conozco las reglas del juego, que objetivamente es lo único esencial para que dos seres y cualesquiera que sean comiencen a entenderse en esa plena libertad de saber que las reglas son siempre algo inevitable a respetar, que es cuando a mano izquierda, aunque nosotros continuamos de frente, dejamos atrás la indicación de Arnade, punto, escasos minutos después, en el que se abandona la pista asfaltada para adentrarnos en otra congostra donde todo, como viene siendo, continúa siendo muy verde, pero donde de vez en cuando nos refresca alguna sombra arbolada o las vacas nos miran desde lo alto a un par de palmos por encima de nuestras cabezas, que entonces le tiendo la mano y le digo que me llamo De Shiro y que soy redactor en Le Monde y que creo saber que él pretende algo, aunque no sé el qué, por lo que dice de sí. John ahí me ha sorprendido muy gratamente cuando se ha reído de esa manera tan abierta, agradable y sincera, y nos hemos puesto a charlar sin más dilación de lo que todo significa y lo que a él hasta aquí le trajo, aunque ya para ese momento metidos en el atolladero de Vilauriz, donde una aldeana que lleva consigo una docena de vacas se ha detenido a intercalar sus impresiones sobre el clima con la mujer que conducía el coche que nos impedía seguir adelante, aunque en dirección a la iglesia, y donde John esto me cuenta, que su amigo Martín B. nació el mismo año en que él nació y en su mismo país, solo que a John jamás le inclinó la vida hacia ningún tipo de activismo y que es en lo que ahora anda, debido esencialmente, y en eso afirma que no quiere mentirme, al vuelco que en los últimos tiempos ha dado la vida de su amigo Martín B. Pero el descenso aquí nos conduce, antes de abrazar la iglesia, por otra congostra que se abre, en este caso a mano izquierda, cuando aquí son poco más de las 12:30. Al activismo, a Martín B., John dice que lo conduce a una cuestión de derechos y libertades, que empezó participando y siendo los dos muy jóvenes aún en los movimientos pro legalización de las drogas en el año 91 y que a ambos les marcó lo primero por el impacto que tuvo la heroína en su barrio, que arrasó casi con una generación entera, y que será cuando Martín B. comience a interesarse por conocer las cosas desde la óptica antiprohibicionista, que lo que planteaban es que el problema no era la heroína en sí, sino la prohibición, los precios abusivos y las adulteraciones, entre otra serie de argumentos, cómo y con qué estar cortadas, la manera en que las consumes, el contexto y demás, y que será cuando Martín B. pruebe el cannabis, que nunca es un paso previo a otro consumo porque el cannabis solo por sí mismo
genera grandes emociones y como tantas otras personas que han vivido la experiencia, Martín B. se hizo consciente de que a pesar de sus 3 o 4 intentos fallidos a una edad prematura, el cannabis le sentaba mejor que bien y aquello era muy rico. Sin embargo, John dice que jamás lo ha probado, que lo suyo por aquel entonces era el fútbol, y no siempre, en palabras suyas, irte tranqui. Y no siempre, en palabras suyas, irte tranqui. ¿Pero qué te pasa? Le pregunto algo preocupado aquí por su angustia. Y es que ahora andamos sobre el grijo, y el sonido que hacemos al pisar el grijo es para él, como para otros, el sonido de la tiza al chirriar por el encerado, lo que le produce una desazón insoportable. Y hemos tenido que ponernos de acuerdo en esperarnos, y algo que hicimos hasta que salvamos el rego dos lagares, como él lo llamó. Y ahí es donde me continúa contando que Martín B. lo que pensó fue que, en vez de hacer reivindicaciones solo teóricas, lo que tenía que hacer era que pasara a la acción directa. Y por eso él y algunos más comenzaron a imitar a una asociación que había surgido poco antes en Barcelona y hacer lo mismo que ellos habían hecho, cultivar. Y así nació Calamudia en el año 1997 como Asociación para el Estudio del Cannabis, porque todavía no podían permitirse el pasar a llamarse Asociación de Personas Usuarias del Cannabis porque no los dejaban. Y Calamudia fue la primera asociación que llevó a cabo la primera plantación de cannabis pública en Euskadi, de tal modo que de ahí pasaron a producir marihuana no en plan reivindicativo, sino en plan práctico, efectivo. Y de la asociación matriz surgieron 6 o 7, con el objeto de autoabastecerse, al margen del mercado negro que adultera y que impone precios abusivos. Porque si en España uno puede cultivar legalmente en su casa, porque el consumo está despenalizado y en principio la producción para el propio consumo también, entonces eso significa que podemos cultivar colectivamente con otra gente. Eso que en principio se puede cultivar de manera individual. Es decir, que ellos pensaron que entre 20, 50 o los que al final fueron a ser, unirse para reducir costes de producción, eliminar las complicaciones técnicas que pudieran surgir y, sobre todo, evitar el mercado fraudulento e ilegal, que es el que se enriquece y no paga impuestos, y por lo que se centraron en la cosa práctica, los papeles que había que firmar y los papeles que debían cumplimentar las personas que formaran parte de ello y también cómo organizar el cultivo, el transporte, el almacenamiento, ideándose a sí mismos e ideándolo un poco todo, porque al parecer no existían precedentes. Y en algunos casos había que consultar sobre las instituciones como la de Hacienda o la Seguridad Social, que tuvieron que buscar las fórmulas que eso lo hicieran posible. El darse de alta en la Seguridad Social y el pagar impuestos, que es lo que no hacen los narcotraficantes y otros delincuentes en general, y algunos de ellos tipos auténticamente podridos de dinero, y siempre luchando por la legalidad y la transparencia.